¿Qué habría hecho Jacob si hubiera perdido absolutamente todo en un solo día? ¿Qué harías tú si despertaras mañana y descubrieras que aquello en lo que habías confiado durante años ya no está? La mayoría respondería que comenzaría de nuevo desde cero, buscaría nuevas oportunidades, intentaría recuperar lo perdido, y confiaría en que, con el tiempo, las cosas mejoraran. Sin embargo, Neville Goddard afirmaba que Jacob jamás empezó desde cero. Según él, cada vez que parecía haber perdido todo, en realidad estaba aplicando una ley espiritual mucho más profunda, una ley que no dependía de las circunstancias visibles, sino de la conciencia. Y esa misma ley sigue funcionando hoy, aunque la mayoría de las personas nunca ha aprendido a reconocerla. En este video descubrirás por qué Neville Goddard veía en Jacob mucho más que un personaje bíblico. Descubrirás cómo interpretaba cada uno de sus desafíos, por qué nunca permitió que una pérdida definiera su identidad, y cómo tú también puedes aplicar este principio cuando sientas que la vida te ha quitado algo importante. Quédate hasta el final porque la última enseñanza puede cambiar por completo la forma en que interpretas las pérdidas, los fracasos y los nuevos comienzos. Antes de continuar, quiero invitarte a participar con nosotros en este momento. Escribe en los comentarios: "Yo asumo". Es una forma sencilla de expresar que decides asumir una nueva conciencia a partir de hoy. Y cuanto más personas participemos, más fuerte será esta corriente de intención y reflexión que estamos construyendo juntos alrededor de estas enseñanzas. Si este contenido aporta valor a tu vida, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal si aún no lo has hecho, activar la campana para no perderte los próximos videos y compartir este mensaje con alguien que hoy necesite escucharlo. Si deseas apoyar el crecimiento de este canal y ayudar a que sigamos difundiendo las enseñanzas de Neville Goddard, también puedes hacerlo mediante Super Thanks o convirtiéndote en miembro del canal. Ahora vayamos directamente al corazón de esta historia. Cuando la mayoría de las personas lee la historia de Jacob en la Biblia, presta atención únicamente a los acontecimientos externos. Observa los conflictos con Esaú, el viaje, las dificultades, los años de trabajo, las pérdidas, las bendiciones y las reconciliaciones. Pero Neville Goddard decía que la Biblia jamás fue escrita para contar únicamente hechos históricos. Según él, cada personaje representa un estado de conciencia que vive dentro del ser humano. Jacob no era solamente un hombre que vivió hace miles de años. Jacob representa a cada persona que atraviesa momentos de incertidumbre, pierde aquello que consideraba seguro y aún así, encuentra la manera de reconstruirse desde adentro. Abdullah, el maestro que transformó por completo la vida de Neville Goddard, enseñaba que la verdadera batalla nunca ocurre en el mundo exterior. La verdadera batalla siempre ocurre en la conciencia. Allí es donde una persona decide quién será después de una pérdida. Allí es donde el miedo intenta convencerla de que todo terminó. Allí es donde también puede nacer una identidad completamente nueva. Neville comprendió que Jacob nunca permitió que las circunstancias definieran quién era realmente. Cada vez que parecía perder algo, en lugar de aceptar la derrota como su nueva identidad, continuaba avanzando desde una visión diferente de sí mismo, y ese detalle cambia absolutamente toda la interpretación de su historia. La mayoría de las personas, cuando pierde dinero, comienza inmediatamente a sentirse pobre. Cuando pierde un trabajo, empieza a sentirse inútil. Cuando termina una relación, concluye que ha perdido también parte de su valor. Sin darse cuenta, transforma un acontecimiento temporal en una definición permanente de sí misma. Abdullah enseñaba que ese es precisamente el mayor error del ser humano: confundir una circunstancia con una identidad. Neville repetía una idea una y otra vez: jamás eres aquello que te sucede. Eres la conciencia desde la cual interpretas aquello que te sucede. Esta diferencia parece pequeña, pero cambia completamente la vida de quien logra comprenderla. Imagina dos personas que atraviesan exactamente la misma pérdida financiera. Una de ellas comienza inmediatamente a pensar que nunca volverá a recuperarse.
Habla constantemente de la crisis, del dinero perdido y de lo difícil que será volver a empezar. Poco a poco, esa pérdida deja de ser un hecho aislado y se convierte en parte de su identidad. La otra persona también reconoce la dificultad, pero se niega a identificarse con ella. Decide que aquello que perdió no puede definir quién es. Continúa viéndose como una persona abundante, capaz y sostenida por una inteligencia mucho mayor que cualquier circunstancia. Exteriormente ambas vivieron la misma experiencia. Interiormente comenzaron a construir futuros completamente distintos. Neville afirmaba que precisamente ahí actúa la ley de la asunción. No responde a aquello que deseas ocasionalmente. Responde al concepto que aceptas de ti mismo día tras día. Jacob comprendía esto mucho antes de que existiera cualquier explicación psicológica. Cada vez que parecía haber perdido algo, no reconstruía únicamente sus bienes. Reconstruía primero su conciencia, porque sabía, aunque fuera de manera simbólica, que toda realidad exterior nace primero en el interior del hombre. Y esa es exactamente la enseñanza que Neville Goddard quiso transmitir al mundo durante toda su vida. A medida que Neville Goddard profundizaba en la historia de Jacob, comenzó a descubrir un patrón que aparecía una y otra vez a lo largo de toda la Biblia. Cada vez que un personaje atravesaba una gran pérdida, también se encontraba frente a una decisión invisible. Esa decisión nunca era simplemente económica, familiar o material. Era una decisión de identidad. ¿Seguiría viéndose como la persona que acababa de perderlo todo, o asumiría una nueva conciencia capaz de crear una realidad completamente distinta? Abdullah insistía en que ahí se encontraba el verdadero significado de las Escrituras. No eran relatos destinados únicamente a explicar acontecimientos del pasado. Eran mapas del funcionamiento de la conciencia humana. Cada personaje representaba un estado mental. Cada desafío simbolizaba una lucha interior. Cada victoria mostraba el resultado de una transformación invisible que primero ocurría dentro del hombre y solo después se reflejaba en el mundo exterior. Neville quedó profundamente impactado cuando comenzó a leer la Biblia desde esa perspectiva. Comprendió que Jacob nunca fue grande por la cantidad de bienes que poseía. Fue grande porque jamás permitió que las pérdidas destruyeran el concepto que tenía de sí mismo. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia absolutamente todo. La mayoría de las personas cree que primero necesita recuperar lo que perdió para volver a sentirse fuerte. Jacob hacía exactamente lo contrario. Primero recuperaba interiormente la conciencia de quién era, y después las circunstancias comenzaban lentamente a reorganizarse. Imagina por un instante que una persona pierde un negocio construido durante años. Lo más común es que inmediatamente aparezcan pensamientos como, fracasé, nunca volveré a levantarme, todo terminó, perdí la oportunidad de mi vida. Observa que ninguna de esas frases describe únicamente un hecho. Todas empiezan a definir una identidad. Poco a poco la persona deja de decir perdí un negocio y comienza, sin darse cuenta, a pensar soy un fracasado. Ese pequeño cambio modifica toda su forma de actuar. Sus decisiones nacen del miedo. Sus conversaciones transmiten inseguridad. Su imaginación deja de crear posibilidades y comienza a fabricar únicamente nuevos fracasos. Abdullah enseñaba que ahí comienza el verdadero problema. No en la pérdida material, sino en la identificación con ella. Jacob, según la interpretación de Neville, nunca aceptó ese mecanismo. Cada vez que atravesaba un desafío, seguía viéndose como alguien guiado por Dios. Seguía creyendo que la bendición no dependía de aquello que acababa de desaparecer. Dependía de la conciencia que permanecía viva dentro de él. Esa enseñanza cambia completamente la forma de interpretar cualquier crisis, porque entonces comprendes que el recurso más importante jamás puede perderse. Puedes perder dinero, un empleo, una casa, una relación o una oportunidad, pero mientras no pierdas la conciencia de quién realmente eres, todavía conservas la verdadera fuente de toda reconstrucción. Abdullah repetía constantemente que Dios jamás abandona al hombre.
Es el hombre quien abandona la conciencia de Dios dentro de sí mismo cuando permite que las circunstancias definan su identidad. Neville comprendió que ese era precisamente el simbolismo de Jacob. No importaba cuántas veces pareciera comenzar de nuevo. Nunca comenzaba realmente desde cero porque conservaba aquello que ninguna circunstancia podía quitarle: una nueva conciencia. La mayoría interpreta las pérdidas como un final. Jacob las interpretaba como una transición. Esa diferencia cambia toda la energía con la que una persona enfrenta el futuro. Quien cree que todo terminó, vive paralizado. Quien comprende que está atravesando una transformación, permanece abierto a posibilidades que antes ni siquiera podía imaginar. Neville llamaba a esto vivir desde el deseo cumplido. Significa dejar de reaccionar constantemente a lo que los sentidos muestran y comenzar a responder desde la realidad interior que has decidido aceptar. Muchas personas piensan que esto significa negar los problemas. Abdullah jamás enseñó eso. Él sabía perfectamente que las dificultades existen. Lo que rechazaba era permitir que esas dificultades definieran la identidad del ser humano. Porque una circunstancia puede durar algunos días, algunos meses o incluso algunos años. Pero la identidad puede acompañarte toda la vida si nunca decides transformarla. Por eso insistía tanto en cambiar primero el concepto de uno mismo. No porque las circunstancias fueran irrelevantes, sino porque las circunstancias siempre terminan siguiendo al concepto dominante que tienes de ti mismo. Neville observó que las personas más extraordinarias de la historia compartían una característica común. Todas atravesaron momentos en los que parecía que habían perdido casi todo. Sin embargo, ninguna permitió que esa pérdida se convirtiera en la definición de su existencia. Continuaron actuando desde una visión diferente de sí mismas, y precisamente esa fidelidad a una nueva identidad fue la que terminó transformando completamente su realidad. Jacob representa exactamente ese principio. No la historia de un hombre afortunado, sino la historia de una conciencia que nunca aceptó el fracaso como su identidad definitiva. Con el paso del tiempo, Neville Goddard llegó a comprender que Jacob no era recordado porque nunca hubiera sufrido pérdidas. Era recordado porque nunca permitió que una pérdida decidiera quién sería a partir de ese momento. Esa diferencia parece sencilla, pero contiene una de las leyes más profundas de toda la enseñanza bíblica. La mayoría de las personas vive reaccionando a los acontecimientos. Si recibe una buena noticia, se siente llena de esperanza. Si aparece un problema, inmediatamente pierde la confianza. Su estado interior cambia constantemente porque depende por completo de aquello que ocurre en el mundo exterior. Abdullah enseñaba exactamente lo contrario. Decía que el hombre jamás debía permitir que las circunstancias gobernaran su conciencia. La conciencia debía gobernar las circunstancias. Cuando Neville escuchó esa idea por primera vez, le pareció casi imposible. Había sido educado igual que todos. Creía que primero debían cambiar los hechos y solo después podría cambiar su estado emocional. Abdullah le mostró que el proceso verdadero ocurre exactamente al revés. Primero cambia la conciencia. Después cambian los hechos. Jacob simboliza precisamente esa inversión completa de la lógica humana. Cada vez que parecía enfrentarse a un final, comenzaba internamente un nuevo comienzo. Nunca esperaba que el mundo exterior le devolviera la esperanza. Recuperaba primero la esperanza dentro de sí mismo. Nunca esperaba sentirse seguro cuando las circunstancias mejoraran. Elegía sentirse sostenido incluso antes de ver la solución. Neville comprendió que esa era la diferencia entre vivir según los sentidos y vivir según la imaginación creadora. Los sentidos siempre hablan del pasado. Solo muestran el resultado de estados de conciencia anteriores. La imaginación, en cambio, permite entrar en una realidad completamente nueva antes de que aparezca físicamente. Abdullah insistía constantemente en este punto. No preguntaba a Neville qué veía. Le preguntaba qué aceptaba como verdadero en su interior, porque sabía que aquello terminaría convirtiéndose, tarde o temprano, en experiencia visible.
La mayoría de las personas utiliza la imaginación únicamente para recordar problemas o anticipar dificultades. Imagina conversaciones negativas antes de que ocurran. Imagina pérdidas futuras. Imagina rechazos. Imagina obstáculos. Sin darse cuenta, emplea el mayor poder creador que posee para fortalecer exactamente la realidad que desea abandonar. Jacob representa el uso contrario de esa facultad. Representa al hombre que, incluso cuando todo parece indicar derrota, conserva la capacidad de imaginar una realidad diferente. Neville decía que ese era el verdadero significado de la fe, no creer que algún día las cosas mejorarán por casualidad. La fe consiste en aceptar interiormente una realidad antes de que los sentidos puedan confirmarla. Abdullah repetía que Dios nunca trabaja desde la escasez. Si Dios vive en el hombre, entonces el hombre tampoco fue creado para vivir identificado con la escasez. El problema aparece cuando olvida quién es. En ese instante comienza a definirse por aquello que posee, por aquello que perdió, o por aquello que teme perder. Poco a poco toda su identidad queda atrapada en el mundo de las apariencias. Jacob nunca permanecía allí demasiado tiempo. Cada crisis lo obligaba a regresar nuevamente a su verdadera fuente. Y esa fuente no era una riqueza exterior, era la conciencia de la bendición. Neville comprendió que precisamente por eso Jacob podía reconstruirse tantas veces. No reconstruía únicamente bienes materiales. Reconstruía primero la imagen que tenía de sí mismo, y cuando esa imagen cambiaba, el mundo exterior comenzaba lentamente a reorganizarse para reflejarla. Observa cómo actúa una persona que ha perdido la confianza en sí misma. Duda antes de tomar decisiones. Ve riesgos, donde otros descubren oportunidades. Interpreta cualquier demora como una señal de fracaso. Su lenguaje cambia, sus movimientos cambian. Incluso la forma en que mira a los demás cambia. Ahora observa a alguien cuya identidad permanece firme, incluso después de una gran pérdida. También siente dolor. También atraviesa momentos difíciles, pero nunca permite que ese dolor se convierta en la definición permanente de su existencia. Continúa caminando con serenidad. Continúa esperando el bien. Continúa creyendo que aquello que perdió no puede ser más grande que la fuente, de la cual proviene toda bendición. Abdullah enseñaba que esa actitud interior es precisamente la que abre el puente de acontecimientos del que hablaba Neville Goddard. Una vez que la conciencia cambia, comienzan a aparecer personas, ideas, conversaciones, decisiones y oportunidades que parecen llegar en el momento exacto. Desde fuera muchos lo llaman suerte, otros lo llaman coincidencia. Neville sonreía ante esas explicaciones porque sabía que aquello no era casualidad. Era simplemente la consecuencia natural de una conciencia que había dejado de vivir identificada con la pérdida y había comenzado a identificarse nuevamente con la abundancia. Y ese fue, probablemente, el secreto más grande que Jacob utilizó cada vez que parecía haberlo perdido todo. Nunca permitió que la pérdida entrara en su identidad. Permitió únicamente que entrara como una circunstancia pasajera. Esa decisión cambió toda su historia. Y puede cambiar también la tuya. Cuanto más estudiaba Neville Goddard la vida de Jacob, más comprendía que la verdadera diferencia entre una persona que se reconstruye y otra que permanece atrapada en la pérdida nunca está en la magnitud del problema. Está en la identidad que cada una decide aceptar después de ese acontecimiento. Abdullah repetía que el ser humano siempre tiene dos caminos frente a cualquier dificultad. Puede utilizar la experiencia para confirmar sus antiguos miedos, o puede utilizarla como la oportunidad perfecta para asumir una conciencia completamente nueva. La mayoría elige el primer camino sin darse cuenta. Después de una pérdida, comienza a repetir una historia que fortalece aún más el dolor. Dice constantemente que tuvo mala suerte, que el mundo es injusto, que todo está cada vez peor y que probablemente volverá a fracasar. Poco a poco deja de hablar únicamente de lo ocurrido y empieza a hablar de quién cree que es. Ese es el momento en el que la circunstancia se convierte en identidad. Abdullah afirmaba
que allí comienza el verdadero cautiverio del hombre, porque ya no está preso de una situación externa, sino de una imagen interior que él mismo continúa alimentando todos los días. Neville comprendió entonces que Jacob jamás cayó en esa trampa. Cada vez que parecía perder algo importante, nunca permitía que esa pérdida modificara la visión que tenía de sí mismo. Seguía considerándose un hombre bendecido. Seguía creyendo que la promesa no dependía de lo que sus ojos podían ver en ese momento. Esa fidelidad interior era precisamente la fuerza que terminaba transformando las circunstancias. Aquí aparece uno de los principios más profundos de toda la ley de la Asunción. Las personas creen que necesitan recuperar primero aquello que perdieron para volver a sentirse completas. Neville enseñaba exactamente lo contrario. Primero debes recuperar la conciencia de plenitud, y después el mundo comenzará a reflejarla. Esto parece ilógico para la mente racional, porque hemos sido educados para reaccionar continuamente a lo que vemos. Si vemos abundancia, sentimos tranquilidad. Si vemos escasez, sentimos miedo. Abdullah invertía completamente ese proceso. Enseñaba que el estado interior debía permanecer estable incluso cuando las apariencias intentaban convencerte de lo contrario. No porque ignoraras la realidad, sino porque comprendías que la realidad visible siempre refleja estados anteriores de conciencia. Si reaccionas constantemente a las apariencias, sigues alimentando el pasado. Si permaneces fiel a una nueva conciencia, comienzas a construir un futuro completamente distinto. Neville descubrió que este principio no solo transformaba la relación con el dinero o el trabajo, también cambiaba la manera de vivir cualquier desafío. Una persona que conserva una identidad fuerte frente a la pérdida, toma decisiones completamente diferentes, no actúa impulsada por el pánico, no acepta la primera oportunidad únicamente por miedo a quedarse sin nada. No interpreta cada obstáculo como una señal de que Dios la ha abandonado. Permanece tranquila porque sabe que la fuente jamás ha desaparecido. Lo único que puede haber cambiado es el canal por el cual esa fuente se manifestará. Abdullah insistía mucho en esta idea. Decía que Dios posee infinitos caminos que la mente humana todavía no puede imaginar. El problema es que el miedo estrecha tanto la percepción que el hombre termina creyendo que solo existe una salida. Jacob nunca limitó a Dios de esa manera. Cuando un camino parecía cerrarse, continuaba creyendo que otro aparecería. No porque conociera el futuro, sino porque conocía la naturaleza de la fuente. Neville comprendió entonces que la verdadera riqueza no consiste en poseer muchas cosas. La verdadera riqueza consiste en no perder jamás la conciencia de abundancia, incluso cuando las circunstancias parecen vacías. Esa conciencia cambia absolutamente todo. Cambia la forma de hablar, cambia la postura del cuerpo, cambia las decisiones, cambia las relaciones. Cambia incluso aquello que una persona considera posible para sí misma. Poco a poco comienzan a surgir ideas que antes parecían imposibles. Conversaciones aparentemente casuales terminan convirtiéndose en oportunidades extraordinarias. Personas desconocidas aparecen justo en el momento oportuno. Proyectos que nunca habían sido considerados empiezan a desarrollarse con naturalidad. Neville llamaba a todo esto el puente de incidentes. Abdullah simplemente veía el funcionamiento natural de la conciencia, porque cuando el hombre deja de identificarse con la pérdida y vuelve a identificarse con la bendición, la vida empieza inevitablemente a reorganizarse alrededor de esa nueva identidad. Por eso Jacob nunca necesitó recuperar primero lo que había perdido para volver a sentirse bendecido. Sabía que la bendición era anterior a cualquier circunstancia. Sabía que aquello que Dios había colocado dentro de él era infinitamente mayor que cualquier pérdida exterior. Y precisamente por esa razón, siempre encontraba el camino para levantarse una vez más. A medida que Neville Goddard continuó meditando sobre la historia de Jacob, llegó a una conclusión que transformó por completo su forma de leer las Escrituras. Comprendió que Dios nunca intentó evitar que Jacob atravesara dificultades.
Lo que hizo fue enseñarle que ninguna dificultad tenía autoridad para cambiar su verdadera identidad. Esta diferencia es enorme. La mayoría de las personas cree que la vida espiritual consiste en evitar problemas. Neville entendió que la verdadera espiritualidad consiste en permanecer siendo la misma conciencia, incluso cuando aparecen los problemas. Abdullah decía que cualquiera puede sentirse fuerte cuando todo marcha bien. La verdadera prueba llega cuando las circunstancias parecen contradecir aquello que deseas manifestar. Es precisamente allí donde se revela cuál es tu verdadero estado de conciencia. Si permites que el miedo decida por ti, volverás inmediatamente a la antigua identidad. Si permaneces fiel a la nueva visión de ti mismo, el mundo exterior terminará adaptándose a esa decisión interior. Jacob simboliza exactamente ese proceso. Nunca dejó que una circunstancia temporal escribiera el último capítulo de su historia. Comprendió que las circunstancias cambian, pero la conciencia permanece. Y mientras la conciencia permanezca alineada con la bendición, siempre existirá un nuevo camino. Neville insistía constantemente en que la imaginación no es una simple facultad para crear imágenes mentales. Es el taller donde nace toda experiencia futura. Cada vez que imaginas un fracaso antes de que ocurra, comienzas a vivir emocionalmente dentro de ese fracaso. Cada vez que imaginas una pérdida futura, tu cuerpo responde como si esa pérdida ya existiera. Poco a poco tus decisiones empiezan a reflejar ese estado interior. Sin darte cuenta construyes exactamente aquello que más temías. Abdullah enseñaba que el mismo mecanismo puede utilizarse en dirección opuesta. Si eres capaz de habitar diariamente la conciencia de quien ya ha recibido la respuesta, tu mente deja de reaccionar al miedo y comienza a actuar desde la confianza. No significa que desaparezcan todos los desafíos de un día para otro. Significa que tú dejas de ser gobernado por ellos. Neville observó que las personas que viven identificadas con la abundancia reaccionan de manera completamente distinta frente a las mismas situaciones. Donde otros solo ven una puerta cerrada, ellas perciben la posibilidad de una nueva dirección. Donde otros interpretan un retraso como un fracaso definitivo, ellas lo consideran simplemente una parte del proceso. Donde otros sienten desesperación, ellas conservan la calma porque saben que la fuente nunca deja de actuar. Jacob representa exactamente esa clase de conciencia. No porque nunca sintiera miedo, sino porque nunca permitió que el miedo se convirtiera en su identidad permanente. Abdullah afirmaba que el mayor error del ser humano consiste en consultar constantemente el mundo exterior para decidir quién es. Si tiene dinero, cree que vale. Si pierde dinero, cree que perdió su valor. Si recibe reconocimiento, se siente importante. Si aparece el rechazo, piensa que ya no merece nada. Vive entregando su identidad a las circunstancias. Jacob hizo exactamente lo contrario. Primero definía quién era delante de Dios y solo después permitía que el mundo exterior reflejara esa verdad. Neville comprendió que esa era la auténtica ley de la asunción. No consiste únicamente en repetir afirmaciones o visualizar durante algunos minutos. Consiste en aceptar una nueva identidad con tanta naturalidad que dejas de consultar continuamente las apariencias para saber si está funcionando. Muchas personas abandonan demasiado pronto porque cada día vuelven a revisar la realidad, esperando encontrar pruebas inmediatas. Si no las ven, regresan al antiguo estado de conciencia. Abdullah enseñaba que precisamente ese regreso constante es lo que retrasa la manifestación. Cada vez que vuelves a pensar como la antigua persona, vuelves a fortalecer la realidad que deseas abandonar. La verdadera disciplina consiste en permanecer fiel a la nueva conciencia, incluso cuando todavía no puedes verla reflejada en el mundo físico. Jacob vivía de esa manera. Su confianza no dependía de los resultados inmediatos. Dependía de la certeza de que la bendición seguía siendo verdadera, aunque las circunstancias aún no la mostraran. Y precisamente por esa razón, siempre encontraba la manera de reconstruirse. Neville entendió que el verdadero milagro nunca fue recuperar bienes materiales,
El verdadero milagro fue conservar intacta la conciencia de abundancia, cuando todo parecía indicar escasez. Porque quien logra mantener esa conciencia, termina inevitablemente creando una realidad acorde con ella. Esa fue la ley secreta que Jacob utilizó una y otra vez. No una técnica complicada, no un ritual, no una fórmula mágica, simplemente la decisión firme de no permitir que ninguna pérdida cambiara la verdad que aceptaba acerca de sí mismo. Y cuando un ser humano aprende a hacer lo mismo, descubre que ninguna circunstancia tiene el poder de detener el propósito que Dios ha sembrado dentro de él. Existe un momento en la vida de toda persona en el que parece que todo aquello que había construido comienza a derrumbarse. Puede ser la pérdida de un trabajo, el final de una relación, un problema financiero inesperado, o simplemente la sensación de que el camino que había seguido durante años ya no conduce a ninguna parte. En esos momentos, casi todos reaccionan de la misma manera. Miran las circunstancias, aceptan lo que los sentidos les muestran, y concluyen que su futuro será una prolongación de ese presente. Neville Goddard decía que precisamente ahí nace el mayor error del ser humano, porque aquello que los sentidos muestran nunca representa el final de la historia, representa únicamente la manifestación visible de antiguos estados de conciencia. Abdullah insistía una y otra vez en que el hombre jamás debe consultar las apariencias para descubrir quién es realmente. Debe descubrir primero quién es y permitir después que las apariencias cambien como consecuencia natural de esa decisión interior. Jacob comprendía este principio mucho antes de que Neville lo explicara con ese lenguaje. Cada vez que atravesaba una pérdida, jamás convertía ese acontecimiento en la definición de su vida. Sabía que una circunstancia podía cambiar de un día para otro, pero también sabía que la bendición no dependía de esa circunstancia. Dependía de la relación que mantenía con la conciencia de Dios. Neville interpretaba esa bendición de una manera completamente distinta a la interpretación tradicional. No hablaba de un favor especial concedido únicamente a algunos hombres. Hablaba de un estado de conciencia disponible para todo aquel que estuviera dispuesto a asumir una nueva identidad. Abdullah decía que Dios no hace diferencias entre las personas. Lo que cambia es el estado de conciencia desde el cual cada una vive. Dos individuos pueden leer exactamente las mismas enseñanzas, escuchar el mismo mensaje y atravesar situaciones parecidas. Sin embargo, uno continuará viviendo desde el miedo mientras el otro decidirá vivir desde la certeza. Y esa decisión terminará produciendo dos vidas completamente diferentes. Neville comenzó a observar que los grandes cambios nunca aparecían primero en el mundo exterior. Siempre comenzaban como una transformación silenciosa. Primero cambiaba la conversación interior. Después cambiaban las emociones. Más tarde cambiaban las decisiones. Finalmente, las circunstancias empezaban a reorganizarse casi sin que la persona pudiera explicar cómo había sucedido. Abdullah llamaba a esto la fidelidad al estado asumido. Significaba permanecer leal a la nueva identidad incluso cuando todo alrededor parecía contar una historia distinta. Eso era exactamente lo que Jacob hacía una y otra vez. Nunca permitía que la evidencia visible destruyera la convicción invisible que había aceptado dentro de sí. Observa cómo actúan la mayoría de las personas cuando enfrentan una dificultad. Lo primero que hacen es buscar explicaciones externas. Culpan al mercado, a la economía, a otras personas o incluso al destino. Después comienzan a repetir constantemente esa historia delante de familiares, amigos y de sí mismas. Cada repetición fortalece aún más la antigua identidad. Sin darse cuenta, convierten el problema en la conversación principal de su vida. Abdullah rechazaba completamente esa actitud. No porque ignorara las dificultades, sino porque comprendía que aquello sobre lo que una persona coloca continuamente su atención termina ocupando también su conciencia, y aquello que ocupa la conciencia termina expresándose nuevamente en la experiencia. Neville aprendió entonces que la verdadera disciplina espiritual no consiste únicamente en meditar o visualizar durante algunos minutos al día.
Consiste en vigilar cuidadosamente el diálogo interior que acompaña cada momento de la jornada. ¿Qué historia estás contando acerca de ti mismo mientras nadie te escucha? ¿Qué imaginas cuando piensas en tu futuro? ¿Qué emoción aparece inmediatamente cuando recuerdas aquello que has perdido? Es allí donde comienza realmente la manifestación. Jacob eligió una historia diferente. Eligió seguir viéndose como un hombre bendecido, incluso cuando las circunstancias parecían negarlo. Eligió seguir creyendo que la promesa era mayor que cualquier pérdida temporal. Eligió permanecer fiel a una identidad que no dependía de los sentidos. Esa decisión transformó completamente su destino. Neville afirmaba que exactamente la misma posibilidad existe hoy para cualquier persona. No importa cuántas veces hayas sentido que perdiste una oportunidad. No importa cuántas veces hayas tenido que empezar de nuevo. Lo único que verdaderamente determina tu futuro es la identidad que decides asumir a partir de este momento. Si continúas definiéndote por aquello que ocurrió ayer, mañana terminará pareciéndose demasiado a ayer. Pero si decides aceptar una nueva conciencia, el futuro dejará de ser una repetición del pasado y comenzará a convertirse en la expresión de esa nueva identidad. Esa fue la ley secreta que Jacob utilizó una y otra vez. Y esa misma ley continúa actuando silenciosamente en la vida de todo aquel que aprende a vivir desde la conciencia de la bendición y no desde el recuerdo de la pérdida. Si has llegado hasta este punto del video, probablemente ya has comprendido que la historia de Jacob nunca trató únicamente de un hombre que vivió hace miles de años. Según Neville Goddard, Jacob representa una parte de cada uno de nosotros. Representa ese momento en el que todo parece derrumbarse, y debemos decidir si permitiremos que las circunstancias escriban nuestra historia o si asumiremos una nueva conciencia capaz de crear una realidad completamente diferente. Abdullah ayudó a Neville a comprender que la mayor tragedia del ser humano no es perder dinero, oportunidades o relaciones. La mayor tragedia consiste en perder el concepto correcto de sí mismo, porque cuando un hombre pierde aquello que posee, todavía puede recuperarlo. Pero cuando pierde la conciencia de quién es realmente, comienza a construir una vida gobernada por el miedo. Jacob jamás permitió que eso ocurriera. Cada pérdida fue una invitación a recordar nuevamente la bendición que ya existía dentro de él. Y esa bendición no dependía de sus bienes, de sus circunstancias, ni de las personas que lo rodeaban. Dependía únicamente de la conciencia que elegía habitar. Esa es precisamente la razón por la que Neville afirmaba que la Biblia es un manual psicológico y espiritual, no solamente un libro de acontecimientos históricos. Cada personaje representa un estado de conciencia. Cada batalla representa un conflicto interior. Cada victoria simboliza la transformación de la identidad. Cuando Jacob luchó durante la noche y recibió un nuevo nombre, Neville veía mucho más que un episodio bíblico. Veía el momento en que una antigua identidad moría, para dar lugar a una completamente nueva. Ya no era el hombre que vivía reaccionando a las circunstancias. Se había convertido en alguien capaz de vivir desde una nueva conciencia. Y toda transformación verdadera comienza exactamente así. No cambia primero el mundo. Cambia primero la persona que observa el mundo. Abdullah enseñaba que Dios jamás necesita modificar las circunstancias para transformar una vida. Solo necesita que el hombre cambie la idea que tiene acerca de sí mismo. Cuando esa idea cambia de verdad, las decisiones cambian, las emociones cambian, las palabras cambian, la manera de caminar cambia. Incluso la energía que transmite una persona cambia por completo. Y como consecuencia, el mundo empieza lentamente a responder de otra manera. Muchas personas creen que la manifestación consiste en atraer cosas desde el exterior. Neville decía que la verdadera manifestación consiste en expresar hacia el exterior aquello que ya ha sido aceptado en la conciencia. No se trata de convencer al universo. Se trata de dejar de convencerte cada día de que eres limitado. Ese es el trabajo más importante, porque una vez que la identidad cambia, todo lo demás comienza a reorganizarse casi de forma inevitable. Quizá al principio no notes grandes diferencias, pero poco a poco
descubrirás que reaccionas con más calma, que los problemas ya no dominan tus pensamientos como antes, que empiezas a tomar decisiones que antes habrías evitado por miedo, que aparecen ideas nuevas, que ciertas personas llegan inesperadamente a tu vida, que algunas puertas se cierran, pero otras mucho más grandes comienzan a abrirse. Al mirar hacia atrás comprenderás que aquello que llamabas pérdida era simplemente el comienzo de una transformación mucho mayor. Jacob entendía eso. Nunca adoró aquello que podía perder. Siempre permaneció unido a la fuente que jamás podía perderse. Y precisamente por eso siempre encontraba un nuevo camino. Esa es la ley secreta que Neville Goddard descubrió en su historia. No una técnica complicada, no un ritual misterioso, no palabras mágicas, solo una decisión. Jamás permitir que una circunstancia temporal se convierta en tu identidad permanente, porque el momento en que aceptas interiormente que sigues siendo una persona bendecida, abundante y guiada, aunque tus sentidos digan lo contrario, comienzas a construir una realidad completamente distinta. Ese es el verdadero significado de vivir desde el deseo cumplido. No esperar que el mundo te autorice a creer en ti. Creer primero en quién eres y permitir que el mundo termine reflejando esa decisión. Quizá hoy estés atravesando un momento difícil. Tal vez sientas que has perdido algo importante o que tu vida no avanza como imaginabas. Si es así, recuerda a Jacob. No porque fuera un hombre perfecto, sino porque nunca permitió que una pérdida decidiera quién sería el resto de su vida. Esa misma decisión está hoy delante de ti. Puedes seguir definiéndote por aquello que ocurrió ayer, o puedes comenzar a definirte por la persona que eliges ser desde este instante. Ahí comienza toda transformación. Ahí comienza toda verdadera manifestación. Ahí comienza la vida que Neville Goddard enseñó durante décadas, y que Abdullah sembró primero en su corazón. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Si este mensaje despertó algo dentro de ti, escribe nuevamente en los comentarios, yo asumo. Y únete a esta corriente de personas que han decidido dejar de vivir desde el miedo para comenzar a vivir desde una nueva conciencia. Si este contenido aportó valor a tu vida, deja tu me gusta, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, activa la campana para recibir los próximos videos y compártelo con alguien que necesite escuchar estas palabras hoy. Si deseas apoyar este proyecto para que podamos seguir llevando las enseñanzas de Neville Goddard a cada vez más personas, puedes hacerlo mediante Super Thanks o convirtiéndote en miembro del canal. Y ahora te invito a ver el siguiente video que aparece en pantalla, porque profundiza en otro principio fundamental que puede cambiar para siempre tu manera de comprender la conciencia, la Biblia y la ley de la Asunción. Recuerda siempre esto. Las pérdidas pueden cambiar tus circunstancias, pero solo tú puedes decidir si cambiarán también tu identidad. Cuando proteges tu conciencia, proteges tu futuro. Y cuando tu conciencia cambia, el mundo no tiene otra opción que comenzar a cambiar contigo.